Mi nombre es Nicolás. Es un placer tenerlos en un nuevo capítulo de Más allá del cine. El tema sobre el que hablaremos el día de hoy es un director que ha transformado radicalmente el mundo del terror cinematográfico. El cine de terror es uno de los géneros más extremos, además de ser uno de los más populares entre los espectadores. ¿Qué persona, aunque sea por una mínima sensación de curiosidad, no vio una película de terror? Por el interés de la historia o simplemente por sentir adrenalina al ver imágenes que provocan un escalofrío que recorre cada rincón del cuerpo y la mente. Su característica principal es que provoca en el público sensaciones de miedo, pánico, preocupación, incomodidad y angustia, donde muchas de las veces a todos nos ha hecho pasar más de una noche en vela, sin poder conciliar el sueño, inquietos por la oscuridad que nos rodea y con temor a quedarnos solos. El género de terror tiene bases sólidas en las leyendas y supersticiones, así como en las pesadillas o temores que aquejan a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Estos temores se expresaron a través de los relatos orales, en los libros y desde que se inventó la cámara de cine, haciendo uso de las imágenes y movimientos. El cine utiliza las imágenes y sonidos para captar la atención y la emoción del espectador, mientras que, en la literatura, se usa la palabra para crear imágenes en la mente del lector que van a despertar su sensibilidad. Clasificar los subgéneros del cine de terror tiene que ver en gran medida con las novelas en las que se basan las películas. Así, en 1910, el estadounidense J. Searle Dawley realiza la primera adaptación de Frankenstein al cine. Así es como nace el que consideramos el primer subgénero del cine de terror, las películas de monstruos. Influenciados por el estilo gótico y el cine expresionista desarrollado en Alemania en 1930, los norteamericanos se especializaron en las monster movies. El cine de terror tiene su vertiente más explotada en la ciencia ficción y los extraterrestres. Se puso muy de moda en los años 50 gracias a los avances tecnológicos propiciados por la Guerra Fría y los inicios de la carrera espacial. Como el cine suele ser un reflejo de la sociedad, nacieron un sinfín de películas ligadas a catástrofes y apocalipsis. Pero los verdaderos genios de la ciencia ficción, los efectos especiales y los extraterrestres son y serán los japoneses. La Guerra Fría se extendía por todas las partes del mundo, y en Japón durante los años 50, 60 y 70 aprovecharon esta situación para crear las películas Kaiju, un subgénero del cine de terror que tiene como antagonista un monstruo gigante. El ejemplo más conocido es el de Godzilla de 1954. Aunque no hay una época dorada del cine paranormal, sí que ha tenido vigencia durante toda la historia. Y es que el miedo a lo desconocido es un sentimiento que ha acompañado al ser humano desde siempre. Los fantasmas, los demonios o hechos inexplicables sin solución racional encuentran su sitio en este tipo de cine. Las películas slasher son un subgénero del terror relacionado con el cine de psicópatas. Generalmente el antagonista es un asesino en serie, que durante la película va acechando y matando a una serie de víctimas. Su película más representativa y la que marcó el inicio de este subgénero es Psicosis, estrenada en 1960. Gracias a Hitchcock, la figura del asesino cobró importancia y las armas blancas se convirtieron en su sello de identidad. El subgénero de zombies ha vivido en nuestro cine desde sus inicios. Su requisito fundamental es que haya unos muertos vivientes y los protagonistas luchan contra ellos. Una historia simple y concisa. En 1968, George A. Romero consolidó el género estrenando La Noche de los Muertos Vivientes, con unas ideas y reglas que hoy en día se siguen utilizando. A principios de los años 70 encontramos películas muy notables dentro del género de terror, que incluso al día de hoy causan pavor en algunas personas. El film El Exorcista, de William Friedkin, es considerado por muchos críticos como la película más terrorífica de la historia del cine, por las escenas fuertes y controversiales. Además de todos los rumores que se hablan de lo que sucedía en los rodajes, como objetos moviéndose en el set, bajas temperaturas al rodar ciertas escenas,
la actriz principal hablando cosas sin sentido y sin seguir el guión, a más de las tragedias ocurridas con los actores. Esto ha creado un mito hasta la actualidad, pues continúa siendo un misterio todo lo que trajo esta película. Una nueva beta explotada por el terror en esta década fue la de los poderes paranormales. En dicho terreno, la película destacada fue Carrie, basada en la novela del mismo título de Stephen King. La cinta fue dirigida por Brian De Palma, y sin duda todos recordamos a la chica cubierta de sangre que quiere cobrar venganza con sus poderes. Los años 80 estuvieron acaparados por cintas de terror adolescente, cintas dirigidas al público joven. Esta modalidad sigue abarrotando salas de cine en nuestros días. En 1980 se estrenó Viernes 13, de Sean S. Cunningham, arranque de una saga de películas en la que el gestor terrorífico es un salvaje asesino con máscara de hockey, que actúa en la oscuridad, un personaje inolvidable para los espectadores. En 1984 es la primera entrega de Pesadilla en la calle Elm, filmada por otro especialista, Wes Craven, un personaje con rostro espantoso y garras en las manos, causando que las personas se resistieran a dormir por miedo a ser atacados en los sueños. Fue de lo mejor de la época. Todas estas películas tuvieron su antecesora, Halloween, dirigida por John Carpenter, estrenada en 1978, en la que vemos a un asesino imposible de vencer, extremadamente fuerte y al parecer inmortal, cuyo éxito fue tan importante que generó la creación de varias secuelas. Muchos críticos y espectadores opinan que el cine de terror ya no es lo que fue en sus inicios, y no es que se haya quedado sin ideas originales, sino que a la industria del cine le ha sido más fácil buscar en sus archivos para desenterrar películas que fueron un éxito en su tiempo y así llegar a un público adolescente. Los estudios han tratado de modernizar el terror característico de los años 70 y 80, buscando que el público actual experimente el mismo terror que sus padres sintieron en aquellos años, mediante la aplicación de nuevas tecnologías en la iluminación, los efectos especiales y las bandas sonoras, además de incrementar la violencia en las escenas o incluso la alteración del argumento original para provocar una mayor angustia o temor. Muchas de las veces no se logra conseguir el éxito que se espera, pues a pesar de los avances señalados, las películas de estos últimos años no logran conectar con el público, y los espectadores aprecian estas cintas como un producto de entretenimiento más que como una verdadera película de terror. En medio de este triste panorama, existe un director que ha logrado recuperar la esencia de este género, cambiando radicalmente la forma de hacer sus películas, sumergiéndonos en diferentes versiones de terror, desde el gore contando una historia policíaca hasta posesiones y casas embrujadas. Este director es el australiano James Wan, una mente maestra detrás de grandes éxitos que han causado miedo en el público joven y adulto amantes de este cine. James Wan hace su debut en la industria estadounidense con presupuestos muy pequeños, sin renunciar al famoso susto fácil, tan de moda en las obras de terror actuales. Este director logra crear un clima de incomodidad y tensión como muy pocos saben hacerlo, empleando magistralmente la iluminación y la paleta de colores en cada una de sus escenas, estirándolas al máximo en la etapa de edición y montaje, con el objetivo de crear una terrible sensación de desesperación y agobio en el espectador. Sus blockbusters palomiteros logran movilizar en su estreno a miles de jóvenes en todo el mundo que van al cine en busca de un poco de adrenalina. La recaudación que logran sus trabajos en taquilla hace que las diferentes productoras se froten las manos con tan solo escuchar su nombre. Y es que James Wan conoce a su público y es capaz de crear un clima terrorífico. Una de las sagas más importantes es la de Saw, o Los Juegos del Miedo del año 2004, cuya idea surgió luego de que James Wan y su amigo Leigh Whannell miraran la película El Proyecto de la Bruja de Blair. Estos dos jóvenes cineastas querían hacer una película después de terminar su carrera, pero solo podían pagar una habitación. Aún así,
le pusieron garra y se desafiaron a sí mismos para crear una película que se produjo en un solo ambiente, sin escenas exteriores. Esta primera entrega se rodó en tan solo 18 días, tiempo extremadamente corto para filmar una cinta de terror que siempre necesitan más efectos especiales que otros géneros. Además, las trampas que aparecen en la película son una recopilación de algunas de las pesadillas del director. Luego vino Insidious en 2010, conocida como La Noche del Demonio, que se convirtió en la puerta de entrada de James Wan a una nueva dimensión, una repleta de pesadillas, fantasmas y demonios que, en última instancia, remiten a la historia más vieja posible del terror. Alguien a quien creíamos conocer no es quien creíamos que es, en este caso, porque está poseído por algo o alguien. El escritor y el director se inspiraron en algunos cuentos y películas poco conocidas de los 80s, así como en historias locales de su niñez de casas encantadas y apariciones. El escritor Leigh Whannell tuvo mucho cuidado para alejarse de los clichés utilizando normalmente en el género. En esta película, la familia Lambert se muda constantemente del lugar en vez de quedarse, pero el demonio se muda con ellos. El protagonista de la película, que era menor de edad, tuvo bastantes momentos de pánico durante el rodaje, a pesar que el director lo llevó a mirar el proceso de maquillaje del demonio para que supiera que se trataba de una persona disfrazada. No pasó mucho tiempo para que el cineasta fuera considerado un auténtico maestro del género, lo que lo condujo a lo que muchos consideran uno de los proyectos más terroríficos de los últimos tiempos y su gran obra maestra, El Conjuro del año 2013. Hay quienes piensan que su éxito radicó en dar un aura de realidad a los hechos narrados. Para ello, en la campaña promocional utilizó como asesora a Lorraine Warren, conocida demonóloga, y permitió que la familia Perron, en la que se basa esta historia, visite el set de filmación. Así como a El Exorcista, muchos mitos persiguen también a esta película, como cuando James Wan se encontraba trabajando en el guión y el cachorro que recién había adoptado siguió algo con su mirada, a través de la habitación mientras ladraba frenéticamente, aunque el director no vio nada. Cuando se proyectó la película en Filipinas, algunos cines tuvieron que contratar sacerdotes católicos para bendecir a los espectadores antes de mostrarla, y muchos reportaron una presencia negativa después de ver la película. Los sacerdotes también proporcionaron ayuda espiritual y psicológica a los espectadores. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Los esperamos en la próxima entrega de Más allá del cine.